vamos a alabar, mis amados hermanos, con este precioso himno que dice: adoremos a Dios. Bien, hermanos, entonces vamos a cantar este precioso himno. Canta un himno al Salvador, ven adoremos a Dios. Puedes confiar en tu andar, ven adoremos a nuestro Dios. Sus obras muestran su esplendor, ven adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará, ven adoremos a nuestro Dios. Adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al trino Dios, himnos cantemos de corazón. Hijo del hombre, también de Dios, es vencedor el que se humilló. Honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoremos a Dios. Canta al Dios de la eternidad, ven adoremos a Dios. Él es el Rey, canta oh Grey, ven adoremos a nuestro Dios, al victorioso de la maldad, ven adoremos a Dios. Ora Jesús, Él es la luz, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al trino Dios, himnos cantemos de corazón. Hijo del hombre, también de Dios, es vencedor el que se humilló. Honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoremos a Dios. Mis amados hermanos, vamos a seguir alabando, cantando a nuestro Dios con este precioso himno que dice: grande es tu fidelidad, nuestro Dios es fiel siempre con nosotros. Vamos a cantar de corazón, mis amados hermanos. Oh Dios eterno, misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, partes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees.
¿cuál es tu fidelidad? Hermanos, vamos a seguir cantando este precioso himno que dice: venid, glorificad a Dios. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas puras en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Y glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén, mis amados hermanos.
Queridos hermanos de la iglesia de Andahuaylas, quiero primeramente saludarles. Es un enorme privilegio para mí el compartir este día tan especial la palabra de Dios con ustedes. Recuerdo muchos de ustedes allí en Andahuaylas hace como 2 años que estuvimos ahí en una gira. Recuerdo que hemos hecho muchas actividades con los estudiantes del seminario, que a propósito estoy aquí en el local del seminario, estoy en la capilla del seminario, y quiero agradecer la gentileza que han tenido conmigo para invitarme a compartir el mensaje con ustedes. Desde ya, mis más afectuosos saludos para todos. Recuerdo sus rostros, sus nombres un poco, mi mente ha estado olvidándolos, pero seguramente que pronto vamos a poder volvernos a ver. En algún momento tendremos que salir, sea por una gira, por una visita. Cuánto extraño el estar en la iglesia de allá de Andahuaylas, y los jóvenes con los que estuve hace 2 años allí en la gira, hemos amado la iglesia en el poco tiempo que hemos estado allí. Esa semana de gira ha sido de mucha bendición para nosotros. Conocerles, ver el trabajo que Dios está haciendo allí en Andahuaylas con ustedes, porque sabemos que aún no tienen pastor. Estamos orando por ello. Y bueno, quiero ya empezar con el mensaje en esta mañana. Es un día muy especial, el Día del Padre. Es el tercer domingo del mes de junio. Coincidentemente, cada año yo tengo que recordar el Día del Padre y recordar mis cumpleaños. Una semana antes es mis cumpleaños. Entonces, para mí, este día es especial. Es un día especial como el día de mis cumpleaños. El día de mis cumpleaños yo reflexiono acerca de mi vida, y una semana después llega el Día del Padre y yo tengo que reflexionar acerca de mi vida en el aspecto de ser padre. Y quisiera llevarles un momento a que agarren sus Biblias y busquen en sus Biblias el libro de Proverbios, ¿ya? El capítulo 23 del libro de Proverbios, y solo vamos a meditar en un verso en esta mañana. Es un verso muy poderoso y muy pertinente para cada uno de los padres que están allí, para mí personalmente, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos feos,
y como padres necesitamos ser entendidos de los tiempos en los cuales estamos viviendo y necesitamos asumir nuestras responsabilidades como tal. Así que les invito conmigo a que busquen el libro de Proverbios capítulo 23 y verso 24. Seguro que ya lo tienen. Dice el verso 24, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Hermano querido, quisiera que antes de comenzar este mensaje, tomemos un tiempo para orar. Cierra tus ojos allí y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender su palabra en este día tan especial para cada uno de nosotros. Incline su rostro allí, vamos a ver. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por permitirnos acercarnos por este medio. Es un video, Señor, por el cual nos permites tener comunión. Y tenemos comunión, Señor, solamente por la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, que nos hizo tus hijos y disfrutar de la enorme bendición de pertenecer a una familia donde tú eres el Padre perfecto, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu en esta mañana nos ayude a comprender la verdad de tu palabra. Y ruego, Señor, de manera especial por cada uno de nosotros como padres. Ayúdanos a comprender tu voluntad, tu palabra, Señor, y que seamos hacedores de ella, no solamente oidores olvidadizos. En nombre de nuestro Salvador Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muy bien, quisiera repetir el verso de Proverbios 23, el verso 24, dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra hijo sabio se gozará con él. Es un verso bastante poderoso y bastante pertinente para nosotros. Quiero animar, hermanos, a cada uno de ustedes, sea que fueres padre o no, quiero animar a reconocer y ejercer nuestra responsabilidad como padres. Sé que hay muchos hijos allí, y sé que hay muchas hijas, y sé que hay muchas mamás, pero en algún momento, sea que eres soltero, en algún momento Dios te va a dar el privilegio de ser un padre, y junto con ese privilegio te va a dar unas responsabilidades, ¿ya? Hermanos, recuerdo que hace 2 años, allá en Andahuaylas, estuve en una escuela de padres. No sé si ustedes lo recuerdan, pero yo recuerdo qué cosa enseñé. Recuerdo estar allí en esa noche, creo que era un día jueves, y vinieron varios padres de familia allí a la escuela de padres, y fue de mucha bendición. Recuerdo que estuve enseñando acerca de la definición de lo que es ser un padre. Y quiero recordar, antes de entrar al mensaje, esa definición junto con ustedes. Un padre, dijimos aquella vez, que es aquel que tiene el privilegio recibido de Dios de administrar una vida, la vida de un nuevo ser que Dios ha puesto en sus manos temporalmente para su gloria. ¿Ya? También esa vez aprendimos acerca de lo que un padre es. Hemos visto el capítulo 15 del libro de Lucas, y en la historia que conocemos y le llamamos la historia del hijo pródigo, hemos podido ver al padre y hemos podido ver algunas cualidades de lo que es un padre. Aprendimos que un padre es generoso, un padre es misericordioso, un padre es consolador, un padre es alguien que escucha a sus hijos, un padre es aquel que perdona, un padre es paciente, un padre es justo, ¿ya? Y todas estas cualidades son atributos de nuestro Dios. Y son atributos que nosotros como sus hijos podemos reflejar. Y lo vamos a reflejar efectivamente en nuestra labor como padres. Quiero esta vez, hermanos queridos, continuar enseñándoles de la palabra de Dios acerca de la paternidad. Y es importante
ir a la fuente de gracia para recordar, reconocer y ejercer el verdadero rol que Dios nos ha dado a los padres. Estoy hablando a los varones, a los papás. Hermanos, vivimos en un mundo corrompido y esta corrupción ha polucionado todo el mundo y ha afectado y cada vez está afectando más hondo en las instituciones que Dios ha creado y también está afectando a los roles que Él ha formado dentro de estas instituciones. Puedes ver el gobierno y cuánto la corrupción ha dañado nuestro gobierno, cuánto ha destruido nuestros gobernantes, ha destruido nuestras naciones y está socavando, está destruyendo cada vez más la moral de nuestras naciones. Piensa en nuestros líderes políticos. Nuestros líderes políticos actúan por el soborno. No hay moral en ellos, no hay temor de Dios. ¿Ya? Ahora piensa en la familia que Dios ha creado. El matrimonio es la primera institución humana. La familia está sobre la base del matrimonio. Y una iglesia se define como una familia formada de familias pequeñas, ¿verdad? Y la sociedad se define así. Pero cómo el enemigo está destruyendo y está destruyendo por debajo aún los papeles que Dios ha definido dentro de la familia. Ese movimiento feminista, la lucha, la pugna entre padre y madre por ver quién gana más dinero para la familia, entre comillas, pero el enemigo está ganando mucha ventaja. El mundo ha venido desde hace mucho tiempo, ha venido distorsionando esa imagen, la imagen de la familia y de la paternidad, hermanos. Pueden pensar en el cine, pueden pensar en la televisión y las imágenes que nos muestran ahí, los videos que nos presentan, y puedes dar un vistazo de cómo está tan distorsionada la familia allá en el mundo. Tristemente, en nuestras iglesias, muchas familias están imitando lo que está en el mundo. Muchos padres, muchos varones estamos tomando como ejemplo lo que hay en el mundo. ¿Ya? El proverbio dice: mucho se alegrará el padre del justo. Es precioso. Mucho se alegrará el padre del justo. Y para los que somos padres, ¿cuánto disfrutamos de nuestros hijos pequeños? De los bebés. Nos encantan los bebitos. Nos encantan los pequeños. De los infantes, aún de los niños, cuando aprenden cosas nuevas. Pero cuando van creciendo, cuando van madurando, cuando ya está definida su personalidad, se está definiéndose, ¿qué tan justos son nuestros hijos? ¿Ya? La primera parte del verso dice: mucho se alegrará el padre del justo. Y la segunda parte, donde vamos a centrarnos ahora, dice: y el que engendra sabio se gozará con él. La segunda parte del verso 24 del capítulo 23 tiene una promesa preciosa. Dice: el que engendra sabios se regocijará con él. El que engendra sabios se regocijará con él. Quisiera de esta porción del versículo aprender juntos, ustedes y yo, ¿qué involucra engendrar un hijo sabio? Hermanos, el criar hijos sabios es un cúmulo de muchas acciones. Solo observar el significado de la palabra engendrar de este proverbio nos va a ubicar en una tarea sumamente ardua, pero gratificante, porque es una tarea que tiene promesa, y tiene promesa del mismo Padre Celestial. Y la promesa es de regocijarnos
con aquellos hijos que hemos criado. Vamos a ir entonces a estudiar la palabra engendrar, porque en el hebreo esta palabra tiene muchas acepciones. Naturalmente nosotros pensamos en la palabra engendrar como simplemente tener hijos. Y aunque ese es el significado primordial de engendrar, en el hebreo hay más significado de esta palabra. Quisiera que vayamos nuevamente y quisiera que esta parte del verso y todo el verso quede en tu mente. Memorízalo y tenlo aquí, guárdalo aquí. Dice, el que engendra sabio se regocijará en él. La palabra engendrar en su primera acepción es tener hijos, ¿verdad? Es sencillo. Para ser un padre uno debe tener hijos y es la primera acepción, como ya dije, de esta palabra, ¿ya? Todos recordamos el Salmo 127, verso 3, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Una parte del Salmo dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Otra parte del pasaje dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada, el fruto del vientre. ¿Ya? Ahora, es muy fácil tener hijos. Es muy fácil. Pero el significado no termina allí. El significado de la palabra engendrar es más amplio en el hebreo. Y es en el hebreo en el que se escribió este proverbio. El segundo significado o la segunda acepción de esta palabra es bonito. Significa actuar como partera. ¿Ya? Ahora, la partera era en aquellos tiempos cuando no había medicina, cuando la medicina era muy incipiente, mejor dicho, cuando no había médicos, cuando no había enfermeras, cuando no habían hospitales, cumplía un rol fundamental. Ella era la encargada de hacer que la madre y el bebé sobrevivan al parto. El momento del parto, hasta hoy, con toda la ciencia que tenemos, es el momento más difícil para la madre y para el nuevo ser. La madre pone en riesgo toda su vida para dar a luz ese nuevo ser. Así que la partera cumplía una función muy importante. Si la partera hacía mal su trabajo, o la mamá o el niño moría. ¿Ya? Ahora, quiero que medites un poco en ello. Mira, esta labor de la partera es una labor específicamente paterna según el proverbio. Recuerda quién escribió el libro de Proverbios. Lo escribió Salomón. ¿Y para quién lo escribió? Para sus hijos. A excepción del capítulo 31, donde habla de una mujer, de la mujer virtuosa, ¿ya? Todo el libro de Proverbios son instrucciones de un padre, de un papá para sus hijos. Y el verso en esta parte nos dice, el que engendra sabio se regocijará con él. La segunda acepción dijimos que es actuar como partera y es una función específica del padre. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Que yo debo estar en el momento del parto? Hermano, no estoy diciendo eso. Lo que la palabra de Dios dice es que depende de la función fundamental del padre, del papá, que tanto la esposa como los niños sobrevivan. Estamos hablando de sustento. Estamos hablando de provisión. Sustento y provisión. ¿Ya? Quisiera contarles brevemente la historia de un hermano. Hace 2 años también fui invitado a una iglesia en otro lugar, no en el Cusco.
Estuve predicando en la mañana, estuve predicando en la noche, conociendo a los hermanos, y dentro de los hermanos había un varón muy deseoso de aprender la palabra de Dios. Podía ver en sus ojos el hambre de la palabra que tenía, podía ver el ansia de aprender la palabra de Dios y cómo disfrutaba. Él estaba con su esposa y con un niño, ¿ya? Al final de los cultos, al final del culto me abrazó, me dijo que orara por él y yo sentí su sinceridad, la sinceridad de este varón. Resulta que pasados 2 años, hace un mes, me entero que él estaba en la cárcel. ¿Y cuál era el problema? Pregunté. ¿Por qué él está en la cárcel? El problema es que él anteriormente había tenido hijos. Y la mamá de esos hijos lo habían denunciado porque él no estaba proveyendo para ellos. Era legítimo su deseo de aprender la palabra de Dios. Era legítima su alegría, su gozo en aprender. Pero había descuidado su función de padre. Y había enredado su vida antes de ser creyente y estaba cosechando el fruto de sus malas acciones cuando era un incrédulo. Hermanos, la labor del padre no solamente es engendrar en su acepción de tener hijos. La labor del padre es hasta hoy la labor de una partera. Y la labor de una partera es hacer que los hijos y la esposa fundamentalmente vivan, tengan los medios necesarios para sobrevivir. Estamos hablando de provisión y protección. Estamos hablando de sustento. Quiero preguntarte, papá, ¿estás bien en esa tu función? ¿Estás bien? ¿O estás esperando que tu esposa se ponga a trabajar para sostener a la familia, para sostener a los hijos que tú debes engendrar? No debe ser así. La tercera acepción de la palabra significa asistir, ¿ya? Y la palabra asistir tiene un significado bastante sencillo. La palabra asistir significa estar allí. ¿Y sabes qué implica? Implica solo la presencia. Quisiera llevarte a Deuteronomio capítulo 6 y ver la instrucción que Dios le dio a su pueblo. Deuteronomio 6. Todos recuerdan seguramente este pasaje. Es un pasaje muy conocido, donde Dios le da instrucciones a su pueblo para que no se olvide de él, para que tenga presente a Dios en todo momento. El verso 4 dice en nuestras Biblias: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Hermanos, este pasaje es un pasaje precioso de las Escrituras. Dios le dio a su pueblo antes de que entraran a la tierra prometida. Y es la instrucción a los padres. Es una instrucción para todo israelita. Y es una instrucción para todo padre. Mira los verbos: amarás. Y estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Saben? Los primeros 3 versos o versículos de este pasaje eran para que cada papá, cada padre tenga presente que Dios estaba con ellos. Ellos debían estar seguros de su presencia en todo momento ahora que iban a entrar en la tierra prometida. Ellos debían tener aquí y aquí la presencia de Dios, porque Dios estaba con ellos y esa era una verdad, esa era una realidad contundente. Habían visto sus obras,
Pero Dios les pone este mandamiento, para que mediten en su palabra, para que lean su palabra, para que mastiquen su palabra y no olviden de la presencia de Dios. Ahora, los versos del 7 al 10, ¿ya? Dice de la presencia de los padres en la instrucción, ¿ya? En la instrucción es su palabra, de la instrucción de su palabra hacia sus hijos. Hermano, nada de eso se podía hacer estando ausente. Hemos dicho, la tercera acepción de la palabra es asistir, y asistir quiere decir estar allí. Ningún padre podía cumplir este mandamiento con sus hijos si no estaba con ellos. Eran los padres los que tenían que educar a esos niños en el temor de Dios. Eran los padres que tenían que decir a estos niños que Dios está presente en todos, con su propia presencia, reflejando su presencia en ellos. Hermanos, el cristianismo no es una cosa que se hereda, no es una herencia genética como el color de nuestros ojos, como un lunar, como una manchita, como la forma de nuestras manos. No, el cristianismo en nuestros hijos, como en nosotros, es una obra de Dios. Pero somos los padres, sus más grandes instrumentos. Hermano, Dios, si te ha dado hijos, te ha escogido como un instrumento para que tú los guíes hacia sus pies, hacia Él. ¿Ya? Y la meta de todo padre, queridos hermanos, debe ser criar hombres y mujeres que amen al Señor tanto como ellos mismos. Y si tú estudias Deuteronomio 6, 4 al 10, 4 al 9, vas a encontrar esa verdad. Tú no puedes dar algo que no tienes a tus hijos. La cuarta acepción de la palabra, el cuarto significado, es criar. Estuve hablando con mis hijos acerca de esta palabra y les dije que es una palabra muy grande. Solo tiene 5 letras, pero es una palabra muy grande porque implica muchas cosas. Saben, en el hebreo la palabra criar significa criar a madurar. Criar a madurar. Criar con el propósito de madurar, de hacer madurar. Significa también acariciar o entrenar, ¿ya? Y la palabra entrenar significa preparar e implica 2 palabras que deben estar ligadas. Y esas 2 palabras son disciplina y propósito. Eso es entrenar. Disciplina y propósito. ¿Ya? Ahora, recuerda Efesios 6, el capítulo 6, el verso 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Es una orden, y es una orden al Padre. Hoy es el día del Padre. Y quiero recordarte el mandato del Señor a ti. Yo lo estoy recordando también, personalmente. Dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Salmo 127 dice que nuestros hijos son como saetas en manos de valientes. Y como un experto y valiente arquero, alista sus flechas, las ha recibido, pero las alista, afila la puntería o afina su puntería, prepara el dardo, prepara la flecha, pero antes de lanzarla, el buen arquero, el arquero valiente que va a lanzar esa flecha, traza una trayectoria para que la flecha vaya en ese objetivo. ¿Ya?
Hermano, tú debes trazar esa trayectoria en tus hijos. Criar hombres y mujeres, y esta debe ser la trayectoria. Criar hombres y mujeres que primero conozcan a Dios. Debemos de cuidar de no provocarles a ira, dice el versículo, con un trato áspero, severo, ¿ya? Dice luego en los Salmos, presta atención a este verso. El verso dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿A qué edad las personas llegan a esa conclusión? En la adolescencia y en la juventud. Y la adolescencia y la juventud cosechan el trabajo que se ha hecho en toda la niñez. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás instruyéndoles en el temor de Dios? Es triste escuchar jóvenes que van a la universidad y después de un semestre o dos, ellos ya no vienen a la iglesia porque ahora se han dado cuenta que Dios no existe. Y son hijos de padres creyentes de nuestras iglesias. ¿Qué está pasando? Simplemente no los estamos criando en disciplina y amonestación del Señor. No los estamos criando para que maduren. No los estamos acariciando, entrenando, llevándoles a los pies de Cristo. No estamos trazando una trayectoria, hermano, que la trayectoria de tu hijo sea donde tú tienes puestos los ojos. Y Hebreos dice, puestos los ojos en Cristo. Y si tú eres un arquero valiente y tienes unas flechas, si tienes puestos los ojos en Cristo, la trayectoria de tus hijos va a ser el mismo Señor Jesucristo. Pero si tu cristianismo es un cristianismo de domingo, pero si tu cristianismo es un cristianismo de pantalla, tus hijos no van a ir allí, porque tú tienes la mirada puesta en otras cosas que no son tu Salvador. ¿Dónde tienes los ojos, hermano? Quiero invitarte a que hoy empieces a trazar esa trayectoria donde van a tener que dar tus hijos. Sé que tienes proyectos para tus hijos. ¿Quieres que tu hijo sea mejor que tú? ¿Quieres que tu hijo sea un profesional? ¿Quieres que tu hijo no pase las mismas necesidades que tú pasas? Si quieres eso, entonces tendrás que trabajar primero para que tu hijo conozca a Dios. Porque sin Él nada podemos hacer, sin Él nada somos. Ahora, quiero que medites en lo siguiente. Parte de la trayectoria que tú debes plantearte en tus hijos es que tus hijos aprendan a respetar. Y primero a respetar a sus madres, respetar a su familia. El mismo libro de Efesios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque escrito está, honra a tu padre y a tu madre. Enséñale a tus hijos a respetar, a honrar a su madre y a sus hermanos, y él va a aprender a respetar a los demás. Esa es la cuarta acepción. Quiero rápidamente ir a la quinta acepción de la palabra engendrar. Y la palabra engendrar también significa producir. Y la palabra producir implica formar, ¿ya? La palabra producir implica formar. Y quiero que busques el libro de Gálatas, capítulo 4, casi digo primera de Gálatas, no hay primera de Gálatas, capítulo 4, verso 19. El verso 19, ustedes saben que la iglesia de Galacia, o las iglesias en Galacia, habían sido
habían sido atacadas por falsos maestros. Ellos estaban alejándose de la verdad del Evangelio, estaban creyendo otras cosas. Falsos maestros habían hecho ministerio impresionante allí, y el apóstol Pablo sentía mucho dolor por ellos porque había invertido 2 años de su vida enseñándoles a los hermanos la verdad. Pero en tan poco tiempo ellos habían estado siendo seducidos por otra verdad. Entonces, en este versículo tú puedes ver el corazón de un padre espiritual por sus hijos. Y tú puedes ver allí qué es lo que él quería producir en esos sus hijos. Miren lo que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, la palabra engendrar significa producir. Producir significa formar. La pregunta es, ¿qué estás formando con tus hijos? El apóstol Pablo tenía claro lo que quería. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol quería que sus hijitos espirituales sean conforme a la imagen de Cristo. ¿Qué estás formando con tus hijos? Con lo que haces, con lo que dices, con el ejemplo que das, con la instrucción que les das, con la educación que les das. ¿Estás formando a tus hijos? ¿Estás formándolos a la imagen de Cristo? Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, engendrar no solamente es tener hijos. Engendrar es, primero, actuar como la partera, sustentarlos, protegerlos, cuidar sus vidas, cuidar su integridad. Luego significa asistir. ¿Estás presente en la casa? ¿O solo tu cuerpo está en la casa, pero tu espíritu está afuera? También significa criar. ¿Estás criando a tus hijos? ¿Tienes una meta trazada para tus hijos? ¿Sí? ¿Estás predicándoles el Evangelio? ¿Estás orando por ellos para que ellos sean hijos de Dios como tú? ¿Y qué estás produciendo? Porque la palabra engendrar también significa producir, formar. Estás haciendo todo lo posible, todos tus esfuerzos para que ellos se parezcan a Cristo, se conformen a su imagen. Querido papá, querido hermano, este es un día especial para usted y para mí. Seguro van a cocinarte bonito, vas a recibir tarjetas, vas a recibir abrazos, de repente una torta, qué sé yo. Pero quiero que tú reflexiones hoy en cuanto a tu responsabilidad. Es un privilegio tener hijos. Es una bendición tener hijos. Pero sabes, la promesa del proverbio es que si has engendrado a hijos, si has engendrado sabios, tú te gozarás con él. Y ese será tu mejor regalo por el Día del Padre. ¿Quieres un regalo por el Día del Padre? Engendra un sabio. Engendra sabios y sabias. Ese va a ser tu regalo. Hermanos queridos, de todo mi corazón, quisiera que disfruten de este día. Disfruten de este día especial, recordando, reconociendo tu labor como Padre. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias
por permitirnos acercarnos a tu palabra y encontrar promesas como estas. Promesas que nos motivan, Señor amado, a hacer todo el esfuerzo humano y sobrehumano de realmente engendrar sabios. Ruego por mis hermanos allí en Andahuaylas, ruego por las familias allí en Andahuaylas, Señor, que tanto el padre con la ayuda de su esposa puedan hacer este trabajo gratificante y un trabajo con promesa de engendrar sabios, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y señoritas, sabios para tu gloria. En nombre de nuestro Salvador Jesús.